Hola amigos de Proyecta tu Bienestar. Hoy tenemos la compañía de una colombiana, Andrea Ferreira, radicada en Alemania del año 2004. Ella estudió enfermería en Alemania y se especializó en cuidados intensivos y anestesiología. Ella va a compartir con nosotros su experiencia durante esta pandemia. Quédense con nosotros, ya regresamos. Hola, hoy le damos la bienvenida a Andrea Ferreira a nuestro programa. Andrea, gracias por tu tiempo, por la paciencia, por estar en tu casa hoy y abrirnos las puertas de tu casa, básicamente para comentar todo eso que fue o ha sido el coronavirus en Alemania. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y ya hoy en día, viendo que la situación ya se ha calmado un poco en cuanto al tema coronavirus, ya un poquito más tranquila, ¿no? Sí, bueno, menos mal. Andrea, ¿cuándo empezó esto del coronavirus en Alemania? Aquí empezó, bueno, en febrero, finales de febrero ya se comenzó a hablar del tema, ya se comenzó a ver en las noticias con frecuencia qué es lo que estaba aconteciendo en Wuhan, pero relativamente a mediados de marzo fue que nos dimos cuenta, ok, ya están los primeros casos positivos con el virus aquí en Alemania, y no en la zona donde yo estoy, pero ya en otros departamentos. Y bueno, ya se comenzaron a tomar las medidas un poco más intensivas para estar preparados, ¿no? Que fue lo más importante. Sí. Y a pesar de que no se sabía nada del tema o poco o nada y solamente teníamos los ejemplos de lo que estaba aconteciendo en el momento en China, tuvimos tiempo. Gracias a Dios, en la zona donde yo me encuentro, tuvimos el tiempo necesario para prepararnos adecuadamente. Pero sí, fue a mediados de marzo que comenzó todo, que hubieron los primeros casos aquí en Alemania. ¿Cómo enfrentaste el día a día en el pico más alto de la pandemia? Bueno, fue duro el comienzo por la falta de información, pero poco a poco y con el día a día y con todas las informaciones médicas, todo lo que poco a poco íbamos acumulando, las experiencias que íbamos teniendo con los pacientes y cómo iban evolucionando en ciertos tratamientos, eso nos ayudó mucho a tener un poco más de conocimiento del tema y a prepararnos, ¿no? En cuanto a los próximos casos que fuéramos a recibir. Para nosotros personalmente fue siempre una herramienta fundamental de esa preparación, fue el trabajo en equipo, fue algo muy importante, ¿no? Que nos dio esa fuerza, ayudándonos unos a los otros, y cuando veíamos que después, por ejemplo, de esos turnos de 12 horas, que fue una situación muy difícil para nosotros, bueno, ahí teníamos que apoyarnos mutuamente, era fundamental. Y estar juntos y dialogar del tema e intercambiar todas nuestras experiencias, porque los pacientes, cada uno tenía su grupo de pacientes diferente y cada uno hacía su propia experiencia con el paciente y dábamos cuenta cómo era la mejor manera de actuar, y poco a poco fuimos aprendiendo a llevar el día a día, ¿no? A superar cada dificultad, a superar todos los momentos difíciles, aprender a conocer nuestros límites. Ya nosotros conocemos los límites de cada uno, pero tú no estás preparado para esas situaciones tan extremas. Y en esos momentos se aprende, tienes que aprender. La situación no te da otra opción y bueno, es tu profesión, tú estás ahí, tú estás en frontline y tú no puedes decir no. A partir de hoy no hago mal mi trabajo, es lo que aprendiste, y esa vocación también te mantiene allí, ¿no? Te mantiene y te ayuda, y tú sabes que a pesar del riesgo que tú tienes personal de contagiarte con el virus, tú también estás ahí porque tienes una misión y porque también estás ayudando a la persona, a tu paciente que está enfrente de ti, ¿no? Y bueno, así fue nuestro día a día. Sí.
¿Cuál fue el desafío más grande, Andrea, en esa crisis, digamos? ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? Lo más difícil comenzó con los turnos de 12 horas, porque nuestros turnos son normalmente de 8 horas, 7 horas y media y tienes tu pausa. Pero bueno, llega un momento en que uno se acostumbra. Pero a nivel personal, para mí fue la isolación de mis pacientes. Fue pacientes que estaban, no todos estaban en coma, no todos estaban en una situación extremadamente crítica, pero los pacientes, por ejemplo, que estaban despiertos, que estaban cognitivamente adecuados y conscientes, es sentir esa isolación también. La única persona que los visitaba éramos nosotros los enfermeros, somos nosotros o el equipo médico, y eso para mí fue muy extremo porque yo pienso a nivel personal también, cuando uno está enfermo, cuando uno está en hospitales, cuando más necesitamos del apoyo y de que alguien te visite, de tu familia, de tus amigos, no solo del equipo médico, ¿no? Y para mí eso fue muy duro, tener que separar a los pacientes de esa manera tan abrupta de su medio, de su familia, y a partir de ahora usted está aquí en su cuartico y la única visita que va a recibir somos nosotros. Eso fue duro. Eso fue duro. Sí, ¿tienes alguna anécdota al respecto? Sí, eso de pronto es una anécdota, es un poco triste, más fue la situación en que llegó un punto en que yo tuve que poner la parte humana por encima del virus, por encima del pensamiento médico, digamos así, porque cuando yo tenía pacientes que ya estaban en la última fase de la vida, que por causa de otras enfermedades y de todas las complicaciones, ya no había nada más que hacer y ya tú sabías, bueno, él ya dentro de poco va a fallecer. En ese momento yo tomé la decisión para mí y hablé con los médicos y les dije, yo no quiero que esta persona muera solita. Y eso para mí fue difícil, pero fue importante porque la parte humana, tanto para la familia del paciente como para el paciente. Yo no quería que él se fuera de este mundo estando solito y yo no quería quitarle a la familia ese pedacito o ese pedazo de momento de compartir, de tenerle la manito cogida cuando se despedía de la vida. Y bueno, me enfrenté en dos temas a los médicos y bueno, les dije a ellos son mis pacientes, yo quiero que la esposa y la hija, por ejemplo, vengan y que estén a su lado, que le den la mano, que lo acompañen en su lecho de muerte, porque me parece muy triste que no tienen la oportunidad de verlo ahora, no tienen la oportunidad de acompañarlo ahora, de despedirse de él ahora, y luego en la funeraria tampoco es posible porque estaba prohibido ir a un funeral, estaba prohibido acompañar a tu familia al cementerio. Entonces no quise quitarle a la familia ese último momento con sus familiares y bueno, y llegó el momento en que eso tuvo que ser consultado y yo le dije a los médicos, no, cuando yo tenga a mis pacientes, sean positivos o lo que sea, yo no les quiero quitar esa opción de que se despidan de su familia. Fue un momento para mí, fue muy difícil, pero ahí gané la pelea, como se dice, ¿no? Porque ya hice un poquito de conciencia y los médicos ya empezaron a ver, bueno, tampoco le podemos quitar ese derecho a los familiares, ¿no? Y a la persona. Y bueno, después de ese momento, después de esa situación, ya fueron un poquito más conscientes y ya, bueno, vamos a admitir a partir de ahora uno o dos familiares cuando se vuelva a presentar una situación así, porque es la parte humana, ¿no? Que no se puede dejar por la parte médica controlar, ¿no? Solo es la parte médica y la parte humana se deja a un lado, ¿no? Y bueno, y hasta ahora en la actualidad estamos haciendo así, cuando vemos esas situaciones, le permitimos a los visitantes de la familia que los acompañen. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Andrea. ¿Cuál fue el aprendizaje clínico y el aprendizaje humano?
El aprendizaje clínico fue muy importante. Comenzó con ese intercambio médico entre el grupo médico, el grupo de enfermeros y enfermeras. Fue ese intercambio. Fue, por mi parte personal, también fue que yo comencé en los medios, en las noticias, en la televisión, en la radio. En toda parte se hablaba del tema y a veces tú escuchabas cosas muy contrarias. Bueno, este doctor tiene esta opinión, el otro doctor tiene una opinión que es un poco diferente. Entonces yo comencé por mis propios medios a buscar mis propias definiciones, cómo ataca realmente el virus el cuerpo humano, en cuanto a terapias que existe en la actualidad, ¿no? Y comencé a empezar personalmente esa formación para yo tener mi propia idea. Ok, es un virus que es así, se comporta así, realiza ciertos daños en el cuerpo de esta manera, y fue para mí importante eso. Y de manera personal, perdón, y de manera personal fue muy importante saber que la parte humana no se puede separar de la parte médica, y también que necesitamos los unos de los otros mutuamente. Nuestros pacientes, a pesar de esa barrera que siempre había, que empezaba con el equipo, toda isolación que teníamos, ¿no? Y con la máscara y la face shield, ¿no? Todo lo que teníamos, esa barrera la rompíamos muchas veces, y hablábamos con los pacientes, nos acercábamos a ellos, porque esa interacción también tenía que continuar existiendo entre el equipo de enfermeros y enfermeras y con el paciente también, ¿no? Sí. Eso fue también importante. Todos hemos vivido la pandemia, ustedes la vivieron primero que nosotros aquí en Estados Unidos, y sabemos que está llegando también, después llega a Latinoamérica. Todos nos hemos enfrentado a eso, y yo todos los días que hablo con la gente pregunto, ¿qué es lo que lo ha protegido? Y esa es la pregunta para ti ahora, Andrea. ¿Cuál ha sido tu escudo? ¿Qué es lo que en realidad te ha protegido porque seguimos vivos? Bueno, yo soy una persona que yo creo mucho, no soy extremadamente religiosa, más tengo mi fe, y es una cosa que yo en esta época, tal vez cuando tenemos ciertos momentos difíciles en la vida, como que en esos momentos nos acordamos mucho más o apoyamos más esa fe que tenemos. La fe en Dios fue para mí vital, porque siempre, por ejemplo, me persino al salir de la casa y cuando llego al trabajo y todo, y esa fe era lo que a mí, mi primera fortaleza, podemos decirlo. Dios mío, yo me entrego a ti y ayúdame, y paso un día de trabajo y bueno, vamos para adelante, ¿no? Y el apoyo de la familia también fue muy importante, y es muy importante para mí, de todos mis seres queridos, y siempre escuchar, sé fuerte, y ese apoyo moral y espiritual que te dan, ¿no? También el grupo de trabajo, porque tú estás en la clínica y a veces pasas más tiempo en la clínica. En esta época fue así, pasábamos más tiempo en la clínica, entonces también teníamos que fortalecernos entre nosotros mismos, ¿no? Ayudarnos, y bueno, fueron esos puntos como esas herramientas fundamentales con las que nosotros contábamos para enfrentar el día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo es la situación actual ahorita en Alemania frente al coronavirus? ¿Cómo están ahora? En este momento, bueno, yo tengo que decir también que Alemania fue un país que actuó de la manera correcta, es mi opinión, ¿no? Y porque tomó en el momento adecuado las medidas necesarias. Bueno, también unos critican y dicen, ya, pues podríamos haber comenzado con todas estas medidas mucho más antes, pero el país como tal se preparó bien, y de un día para otro fue dicho, aquí nadie sale de casa,
todas las personas se quedan en cuarentena. Solamente se puede salir del apartamento, solamente puedes salir de tu casa si perteneces a ciertas profesiones, por ejemplo los médicos, los enfermeros, los policías, los bomberos. Esas personas podíamos sin problema salir de nuestra casa para nuestro trabajo, pero fueron esas medidas que yo pienso que fue correcto, porque fue una manera de frenar que el virus se continuara con esa velocidad tan impresionante, se continuara a dispersar por toda la población, ¿no? Y eso al principio fue difícil porque tú piensas, estamos en otro mundo, de un día para otro el mundo cambió, de un día para otro se acabó esa libertad, de un día para otro tú ni siquiera podías ir al parque, ni con los niños, ni a caminar, porque eso se acabó. Y fueron medidas rigurosas, más fueron también ayudas, porque como te digo, su ayuda de Alemania está hoy en día, ya después de casi 2 meses y medio desde que comenzó toda la historia con el COVID, gracias a Dios no tuvimos tantas muertes por causa del virus, ¿no? Si hubieron, otras sí hubo, y también van a haber un par, ¿no? Pero las medidas fueron adecuadas y Alemania se preparó bien y cada clínica tenía sus buenos equipos de isolamiento, el personal médico teníamos todo lo necesario para trabajar también en nuestro día a día, y bueno, creo que fue todo correctamente, ¿no? Alemania también hizo cosas así, prohibió los vuelos, como actuaron muchos países, ¿no? Prohibió vuelos internacionales, también trajo a sus patriotas, a las personas de nuestra población, las trajo de otros países para evitar que se contagiaran en otros países. Fueron todas esas acciones que controlaron esa situación, ¿no? Y que aún la tienen controlada, ¿no? Nos podemos dar por bien servidos de que, a pesar de que hubo fallecimientos, no fueron más en comparación con otros países, ¿no? Sí. ¿Tienes algo más para agregar a la audiencia de este programa de Proyecta tu Bienestar, para dar por terminado el programa? Para mí, bueno, después de toda esta situación que nunca había vivido en la vida una pandemia, hay muchas personas también con las que he dialogado que son mucho más mayores que yo, nunca habían vivido esto. Y fue una situación dura, pero en mi vida personal, por ejemplo, fue algo que reafirmó la vocación que tengo con mi profesión, y a pesar del riesgo, a pesar de los peligros que existen, a pesar de que ponemos cada día en riesgo nuestra salud, la vocación continúa estando allí y continúa a trabajar en el día a día con la misma alegría, con la misma dedicación. Y en cuanto a los pacientes, así yo sé que son positivos, por ejemplo, está la distancia, claro está la barrera con los equipos médicos con el que todos nos vestimos, ¿no? Pero es una profesión muy bonita a pesar de todo, a pesar del riesgo, a pesar de todo, es una profesión muy bonita. Y a pesar de toda esta época tan difícil, en ningún momento pensé cambiar de profesión o dedicarme a otra cosa, no, porque me da miedo contagiarme o cualquier cosa, no. Continuamos allí, continúo allí. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo y por haber compartido con nosotros esta experiencia de vida. Básicamente, todos la hemos vivido y todos tenemos una pequeña historia que contar para esta pandemia. Muchas gracias, Andrea. Con mucho gusto, Liliana. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por tu sintonía y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecta tu Bienestar es un programa para ver la vida de una forma diferente. Hasta la próxima.